Simón Bolívar, quien vivió solo 47 años, dirigió las guerras independentistas de Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador y creó a Bolivia. Mundialmente se le valora como uno de los militares más brillantes de todos los tiempos. Redactor de constituciones y proyectos de leyes, varias veces presidente, nacido en rica cuna y muerto pobre. Declinó la posibilidad de declararse emperador y el título que siempre prefirió fue el de Libertador. La biografía de Simón Bolívar. Los Estados Unidos de Norteamérica parecieran destinados por la providencia para plagar de hambre y miseria a la América Latina en nombre de la libertad. Más allá de sus méritos militares y políticos, en Bolívar sobresale la visión futurista que apostaba por la unidad regional y continental para crear en Latinoamérica un polo de desarrollo integral. Presentía con notable agudeza que nuestros pueblos quedarían en desventaja frente al potencial militar, tecnológico y comercial de Estados Unidos. La suya fue una propuesta para equilibrar la balanza de poder en el continente. Creía en Latinoamérica fuerte, unida, autónoma y autosuficiente, con capacidad de mejorar el nivel de vida de sus habitantes e influir protagónicamente en el destino mundial. Pero la dimensión de su sueño conspiraba contra la posibilidad misma de materializarlo. En la época de las precarias comunicaciones, de las inmensas distancias en carruaje y a caballo, sin telégrafo ni ferrocarril, la enorme extensión de la Gran Colombia apuntaba contra su gobernabilidad. Era inevitable que Caracas recelara del asentamiento capital en Bogotá, que Lima aspirase a mantener la jerarquía de virreinato que había tenido en la colonia. Las rivalidades locales no se habían atenuado. En Ecuador, Guayaquil seguía recelando de Quito. En Perú, las élites tradicionales que no aceptaban la independencia de Bolivia. En Venezuela, José Antonio Páez. En Ecuador, Juan José Flores. Y en Colombia, Francisco de Paula Santander. Bolívar ha proseguido la forja de su proyecto. Él sigue soñando en grande, a pesar de que ya tiene muy avanzada su enfermedad, que su cuerpo está notablemente minado. Mantiene un ritmo agotador de trabajo. Dicta correspondencias, discursos, proyectos de leyes y providencias administrativas. Para seguirlo, se alternan varias amanuenses a la vez. Su horario es de 15 y 18 horas de despacho. También se desplaza personalmente y en extenuantes jornadas a caballo va de Lima a Bogotá, de allí a Maracaibo y Puerto Cabello, hasta Caracas, luego a Cartagena y cerrando el año 1827 está de nuevo en la capital de la Federación. En Bogotá, capital de la entidad que comprendía todavía a Bolivia, Perú, Ecuador, Venezuela y por supuesto Colombia, se desempeña como un magistrado civil, acatando respetuoso la autoridad del Congreso, incluso cuando ese Congreso toma decisiones contrarias a sus proposiciones. Bolívar legisla, organiza, planifica, administra y decide, pero los más importantes personajes de la Gran Colombia apuestan a dividirla en varios pedazos para repartirse a cada cual un coto de influencia. Las diferencias con Santander, el vicepresidente colombiano, provocan la ruptura. Con la salud minada, pues ya sufría frecuentes ataques de fiebre y delirio propios de su mortal enfermedad, Bolívar se mostraba dispuesto a dejar el poder, ofrecía su renuncia, pero el Congreso Gran Colombiano, por las mismas rencillas entre los jefes locales, la rechazaba. El eje de la discordia era la animadversión entre Páez, el dirigente de Venezuela, y Santander, el dirigente de Colombia. Las rencillas han abortado el Congreso de Ocaña y ya se perfila la próxima división de la Gran Colombia. Bolívar ahora se ve obligado, el 20 de septiembre de 1828, a asumir poderes dictatoriales en Bogotá.
desesperadamente buscaba a toda costa salvar la gobernabilidad de la gigantesca federación que constituía su mayor sueño. Entonces, la reacción antibolivariana estalla. Las apetencias personales y las diferencias políticas logran desdibujar la buena imagen del hombre que ha sacrificado todo por el ideal de la América libre y unida. En Colombia, la oposición en su contra es tan exaltada que intentan asesinarlo el 25 de septiembre de 1828. Esa noche, la valentía de su compañera, Manuelita Sáenz, le salva la vida milagrosamente. Lo hace saltar por un balcón mientras ella sale a encarar a los asesinos. La mujer que ha dejado todo por el amor será conocida en adelante como la libertadora del libertador. La investigación sobre el frustrado magnicidio pone en evidencia las profundas divisiones de la sociedad grancolombina. Varios de los responsables son condenados a muerte. Todo esto agudiza la tensión y le da argumentos a los opositores. Perú es el primer país en separarse formalmente de la Gran Colombia, pero en Venezuela resurge con más fuerza el movimiento autonomista, nuevamente centrado en José Antonio Páez. Así llegamos al fatídico año de 1830, en el cual Bolívar conoció varias muertes. Primero, vio perecer su proyecto de unidad continental. Después, constató cómo muchos de sus más antiguos colaboradores se manifestaban en su contra. Perdió a Antonio José de Sucre, asesinado por los enemigos precisamente para impedir que sucediera al libertador. Perdió el poder. Su presencia fue prohibida en Venezuela y, por último, perdió la vida. En enero de 1830 se había instalado un Congreso Constituyente en Valencia, Venezuela, el cual, tras varios meses de sesiones, acordó separarse de la Federación y suspender relaciones con Colombia mientras Simón Bolívar permaneciera en el territorio de ese país. Ya en los últimos meses, es un hombre muy debilitado. Había perdido mucho cabello, tenía las mejillas hundidas, los ojos sin vigor. Parezco un viejo de 60 años, confesaba entonces. El 3 de mayo de 1830 dejó la presidencia de la también agonizante Gran Colombia. Se despide de Manuelita Sáenz con una ferviente carta. 5 días después, inició viaje por el río Magdalena y en Cartagena, para mayor aflicción, se enteró de la muerte de Sucre. Su último viaje fue también el más triste. Buscaba salir de Colombia para embarcarse hacia Europa y morir en el exilio. Pero la gravedad no le dio tiempo. Estaba profundamente deprimido. Se comparaba con Cristo y el Quijote, concibiéndolos como otros soñadores de imposibles. He arado en el viento, he sembrado en el mar, he sido víctima de mis perseguidores, que me han conducido a las puertas del sepulcro. Yo los perdono. El 6 de diciembre hace una parada forzosa en Santa Marta y se aloja en la propiedad de don Joaquín de Mier. Lo recibe en silla de brazos su amigo, el médico Próspero Reverén. Venía pasando una temporada de angustia, agotamiento y espanto. Atribuía a la bilis el tormento de su gastada humanidad. Padecía gastroenteritis, cólicos, dolores de cabeza y trastornos digestivos. También desgastó a Bolívar la magnitud de las distancias. Pero sobre todo le afectó la magnitud del reto. El proyecto de unidad continental, que hoy ensalzamos como visionario, fue simplemente una utopía para la época. Está profundamente débil. No puede sostenerse por sus propios pies, pero no pierde la lucidez mental. Aconseja la paz y la concordia. Le cuesta dormir, no quiere comer, siente dolores en el pecho, llega el hipo y se agrava. Un día después de recibir la extremaunción, otorgó testamento repartiendo los pocos bienes que le quedaban y firma su última proclama, dirigida a la Gran Colombia, que seguía siendo su país, pues no concebía a Venezuela aislada, ni Ecuador, ni Bolivia, sino todos formando parte de su irrenunciable sueño. Colombianos,
Mis últimos votos son por la felicidad de la patria. Si mi muerte contribuye para que cesen los partidos y se consolide la unión, yo bajaré tranquilo al sepulcro. En los días siguientes, la situación se agrava y el 17 de diciembre, a la 1 de la tarde, todo había terminado. Comienza ahora su vida en la inmortalidad. Al morir Bolívar, ya había perdido casi toda su fortuna familiar e incluso vestía una camisa prestada por el dueño de la Quinta San Pedro Alejandrino, el propietario español don Joaquín de Mier. Por casualidad, el peor adversario de la Corona de Madrid murió acogido en la caridad de un ciudadano español. Tampoco tenía pasaporte porque le habían despojado de su nacionalidad de origen y buscaba afanosamente cruzar el Atlántico para exiliarse lejos de América, el continente que lideró por varios años. Todo tan contradictorio y dramático como la vida entera de Simón Bolívar, el Libertador.